todos nosotros los que estamos dentro de la iglesia, los que le servimos al Señor, que hemos conocido el propósito de Dios y que en nuestra angustia muchas veces nos hemos desviado de ese propósito, que en nuestras agendas apretadas nos hemos apartado de ese propósito, que en nuestra intolerancia hemos abortado el propósito, que en nuestra falta de dominio propio, de paciencia, nos hemos desesperado y no hemos esperado el tiempo de Dios y hemos hecho como hemos querido. A veces nos desesperamos y tenemos crisis que pensamos que no vamos a poder salir de ella y le fallamos a Dios. ¿Cuántos de nosotros le habremos fallado al Señor? Es amargo el sentimiento de la falla, ¿verdad que sí? Es amargo cuando sabemos que Dios tiene un propósito conmigo, cuando sé que Dios quiere hacer cosas conmigo y simplemente yo hago como mis emociones o mis circunstancias me dirijan a hacer. Parece como que estoy rompiendo la voluntad de Dios, como que estoy dañando lo que Dios ha dicho que haría. A veces somos infieles a Dios y a nuestros compañeros y alteramos el propósito de Dios en nuestras vidas. Y las consecuencias no se dejan esperar. Las consecuencias siempre tenemos que vivirlas. Llegan. Pero Dios siempre nos da una segunda oportunidad. El verso 13 del capítulo 32, que Moisés le dijo: ¿cómo vas a hacer eso? Acuérdate de mis padres, acuérdate de Abraham tu siervo, acuérdate de Isaac, acuérdate de Jacob, acuérdate de que le dijiste a ellos que le daría una descendencia tan grande como las estrellas del mar. Recuerda que le dijiste a ellos que le daría por heredad esta tierra a su descendencia. Bendito sea el nombre de Jesús. Moisés sabía lo que estaba haciendo. Moisés le acordó al Señor un hecho que había pasado en Génesis 15. Dice la palabra en Génesis 15 que Dios hizo un pacto nuevo con Abraham. Y quiero hacer un paréntesis en esta parte. Habían varios tipos de pacto. Estaba el pacto condicionado, que era el pacto que Dios decía, como le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. Si Abraham no salía de su tierra y de su parentela, Dios no le mostraba la tierra. Había una condición previa. Es como dice en Deuteronomio: y todas estas bendiciones te perseguirán y te alcanzarán. Serás bendecido en la ciudad, bendecido en el campo. Bendeciré las obras de tus manos, tu arteza de amasar. Bendeciré todo lo que tocare, el fruto de tu vientre, el fruto de tu vaca, tu canasta. Bendeciré todo. Vas a prestar a muchas naciones. Deuteronomio 28 del 1 al 14. Vas a prestar a muchas naciones, mas tú no vas a pedir prestado. Voy a hacer todo esto sobre ti, pero si guardares los mandamientos que Jehová tu Dios te ordenas hoy, no te apartares de ellos ni a izquierda ni a derecha, para que lo cumplas. Es decir, que si cumplimos los mandamientos del Señor, el llamamiento que hizo tu vida, Dios va a traer todas esas bendiciones sobre ti. Si no lo cumple, léete a partir del verso 15 para abajo, donde dice que tus cielos serán de bronce, serás maldito en la ciudad, maldito en el campo, y todo lo que tocare será de maldición. Es decir, hay una condición en el pacto. Si yo hago lo que Dios me manda hacer,
Dios va a hacer cosas grandes conmigo. Si no lo hago, pues simplemente no va a pasar nada. Ese es el pacto condicionado. Pero había un pacto incondicional. El pacto incondicional era aquel que Dios se comprometía de forma tal que no importa lo que el hombre hiciera o no hiciera, Dios iba a cumplir su promesa. El pacto condicional de Abraham cambió a incondicional en Génesis 15. Dice la palabra que el Señor se le presentó a Abraham y le dice: toda esta tierra la voy a dar por heredad a tu descendencia. Te voy a bendecir. Voy a resumir el capítulo porque quiero llegar a la última parte de él. Te voy a bendecir tu descendencia. Pero Eliezer, el esclavo, es el que me va a heredar. Para eso me va a dar. No, mira las estrellas del mar, las estrellas del cielo, mira las arenas del mar. Así será tu descendencia de amplia y de grande, y van a habitar aquí. Y el Señor le da un nuevo pacto a Abraham y le dice: hago pacto perpetuo contigo, de que bendeciré a tu descendencia. ¿Cómo se hacía el pacto perpetuo en la antigüedad? El pacto incondicional. Para hacer un pacto incondicional, se tomaba la ofrenda de sacrificio. El macho cabrío, la tórtola, los animales que fueran a ser sacrificados. Y escuche bien, esto quiero que me pongan mucha atención en esta parte. Se levantaba el altar y los pactantes se colocaban. Pastor, hágame el favor, venga. Venga, pastor, sí. Párese frente a mí allá. Se preparaba el altar y se colocaba el sacrificio sobre el altar. Y los pactantes se ponían uno de un lado del sacrificio y el otro del otro lado. Y comenzaban a caminar de un lado a otro, pronunciando las promesas del pacto. Comenzaban a caminar mientras iban hablando, siga pastor, mientras iban hablando y iban diciendo las condiciones del pacto. Luego se tomaba uno en lugar del otro y seguían caminando diciendo las condiciones del pacto hasta que el sacrificio era consumido. Eso era un pacto, gracias pastor, eso era un pacto incondicional. Si alguno de los dos violentaba ese pacto, la pena era la muerte del otro, porque era un pacto incondicional. La pena era la muerte del otro. Dios decide cambiar con Abraham de un pacto condicionado a un pacto incondicional. Y parece que el paréntesis se me está haciendo un poco largo. Y dice la palabra en Génesis 15 que Dios le habla a Abraham y le dice que traiga todos los animales que Dios quería para el sacrificio. Abraham trajo todos los animales, armó el altar, puso todos los animales y los abrió. Dice la palabra que solamente la tórtola la dejó completa. Después abrió todos los animales. Dice la palabra que las aves de rapiña venían a comerse la carne de los animales muertos. Abraham las espantaba. En medio de esa situación, Abraham espantando porque está esperando que descienda el Señor para hacer el sacrificio, para hacer el pacto perpetuo con él. Dice la palabra que vino una gran oscuridad. Sobre Abraham cayó un gran sueño. Y cuando Abraham se durmió, de repente siente que Dios le habla, diciéndole las condiciones del pacto. Pero cuando Abraham abre los ojos, se da cuenta que hay una antorcha de fuego que está consumiendo el holocausto, y que la antorcha de fuego pasaba de un lugar a otro, mientras Dios le decía a Abraham las condiciones del pacto, porque Dios mismo estaba ocupando el lugar de Abraham, para que el pacto no pueda romperse nunca y pueda ser perpetuo. Porque Dios sabía que se iba a levantar una nación de dura servicio. Y Moisés le recuerda ese hecho cuando el pueblo se va tras dioses ajenos por primera vez. Y le dice: recuerda la promesa que le hiciste. Y dice la palabra en el verso 13, en el verso 14, que Dios se arrepintió del mal que iba a hacer
porque había recordado el pacto, la promesa que había hecho Abraham. Moisés pensaba que el pueblo estaba haciendo una gravia cualquiera. Moisés habrá dicho, no, pero está siendo exagerado el Señor. ¿Cómo va a destruir un pueblo completo? Que se volvieron tras dioses ajenos, habiendo ellos visto cómo Dios los sacó con mano fuerte, habiéndose cumplido todo lo que dijo a Abraham, habiéndolos sacado ricos con toda la riqueza de Egipto. ¿Cómo puede ser? Y comenzó a descender Moisés de la montaña. Cuando Moisés va descendiendo de la montaña con Josué al lado, dice la palabra que Josué dijo de repente: escucho alaridos como de guerra. Y Moisés le dice: no son alaridos de guerra, son alaridos de fiesta lo que se está escuchando. Es que el pueblo está celebrando. Cuando Moisés llega, que se encuentra con todo el pueblo adorando el becerro de oro y sacrificando holocaustos supuestamente de paz al Dios de los ejércitos, que había peleado por ellos y que lo había librado de la mano del faraón. Cuando Moisés se encuentra eso, dice la palabra que Moisés se airó de forma tal que tomó la tabla de los mandamientos y la rompió. La rompió. Dice la palabra, describiendo sobre estas tablas, que estaban escritas por delante y por detrás, y que habían sido escritas con el dedo de Dios. Imagínense lo que Moisés estaba rompiendo. Era la voluntad plena de Dios sobre su pueblo. Era el propósito descrito minuciosamente para que el pueblo pudiera entender y pudiera ser dirigido por lo que Dios le estaba diciendo. Era el trabajo de Dios lo que Moisés estaba rompiendo en ese momento. Cuando Moisés rompió la tabla de los mandamientos, se airó en contra del pueblo. Ahí es que viene la promesa a Leví. Cuando Leví se pone de parte de Moisés y hace injusticia por lo que ha pasado. Hubo mucha muerte, hubo destrucción, Dios trajo mortandad, pasaron muchas cosas al pueblo. Moisés subió al monte de nuevo, comenzó a buscar a Dios, comenzó a orar al Señor. No se puede perder el propósito. Me imagino lo tenso que estaba Moisés. Y ahora, ¿qué vamos a hacer sin leyes? Sin directrices. ¿Cómo vamos a seguir caminando? Se ha roto el propósito. Estamos desprovistos en este desierto. ¿Qué va a pasar? Pero Moisés se acerca a Dios. Pasan 40 días después de que Moisés rompe las tablas. Moisés buscando la presencia de Dios. Y me llama tanto la atención, pastores, cómo Dios nos da segundas oportunidades. Porque en el verso 11 dice la palabra, del capítulo 33, dice la palabra que Dios hablaba con Moisés cara a cara, como habla un compañero con su amigo. No sé si tú estás entendiendo. Hay veces que hay acciones en nuestras vidas que parecen que van a abortar el propósito de Dios. A veces nos desesperamos y tenemos crisis que pensamos que no vamos a poder salir de ella y le fallamos a Dios. ¿Cuántos de nosotros le habremos fallado al Señor? Es amargo el sentimiento de la falla, ¿verdad que sí? Es amargo cuando sabemos que Dios tiene un propósito conmigo, cuando sé que Dios quiere hacer cosas conmigo y simplemente yo hago como mis emociones o mis circunstancias me dirijan a hacer. Parece como que estoy rompiendo la voluntad de Dios, como que estoy dañando lo que Dios ha dicho que haría. A veces somos infieles a Dios y a nuestros compañeros y alteramos el propósito de Dios en nuestras vidas. Y las consecuencias no se dejan esperar. Las consecuencias siempre tenemos que vivirlas. Llegan. Pero Dios siempre nos da una segunda oportunidad. Dios siempre trae la forma de restituirnos, la forma
de levantarnos. El Señor no se queda hasta ahí, bendito sea el nombre de Jesús. Dios le dijo a Moisés: alízate 2 tablas más. Es decir, yo hice la primera y tú la rompiste. Voy a tener misericordia, las voy a escribir de nuevo, pero prepáralas. Me imagino el trabajo de Moisés, porque Dios se lo dijo el día antes. Dios le dijo: aliza las tablas para que mañana te presente delante de mí. Mañana en la mañana le especificó el tiempo en que debía de presentarse delante de él. Te presentes delante de mí allá en la cumbre del monte. Me imagino el apuro de Moisés, porque Dios no le dijo a Moisés: manda que preparen las tablas, sino prepáralas. Tú las rompiste, prepáralas, trabájalas, alízalas y luego sube, porque te voy a mostrar. Bendito sea el nombre de Jesús. La voy a escribir de nuevo, me voy a mostrar a ti, voy a hablar contigo, voy a poner en ella todo lo que estaba en la primera tabla. Bendito sea el nombre de Jesús. No te voy a dejar sin propósito. No te voy a dejar sin propósito. A propósito de, hoy se celebra la fiesta de Rosh Hashanah, o de las trompetas en Israel. Hoy se celebra el año nuevo judío. Hoy ellos están celebrando están recibiendo el año 5783 del calendario hebreo, que para ellos el calendario comienza desde la fundación del mundo. Y cuando vemos que hoy se está celebrando esto y lo que Dios ha estado haciendo, decimos: el propósito de Dios nunca se abortó. El propósito de Dios siempre continuó. El propósito de Dios siempre los alcanzó. Pero ese mismo propósito nos alcanza a nosotros. Esa misma misericordia, esa misma gracia se derrama sobre nosotros. Esa misma bondad, ese mismo poder, esa misma gloria, esa misma misericordia se derrama sobre nosotros. Y de una manera mayor. ¿Sabe por qué? Porque en Génesis 15, al momento del pacto, Dios tomó el lugar de Abraham para hacer un pacto perpetuo. Pero hace 2000 años, en la cruz del Calvario, Jesús tomó el lugar tuyo y mío. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús tomó el lugar que a ti y a mí nos correspondía. Anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Exhibió la victoria públicamente. Despojó los principados y las potestades. Bendito sea el nombre de Jesús. Se sentó a la diestra del Padre y nos hizo acepto al amado. Bendito sea el nombre de Dios. Él tomó nuestro lugar. Por lo tanto, dice el autor de los Hebreos en su capítulo 3, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Bendito sea el nombre de Jesús. Es decir, que tu Dios, Jesús de Nazaret, quien tomó tu lugar en la cruz del Calvario, te dice en esta mañana: hay una segunda oportunidad para ti. No todo está perdido. Yo te voy a levantar, te voy a redimir, te voy a edificar, te voy a restaurar. Yo lo hice ya por ti. Ya tomé tu lugar. Llevé tus enfermedades en la cruz del Calvario. Por mis llagas tú eres curado, nos dice el Señor en esta mañana. Bendito sea el nombre de Jesús. No estás solo. Bendito sea el nombre de Dios. No estás solo. Yo estoy contigo. Moisés bajó del monte con las segundas tablas, con los mandamientos escritos de nuevo. Bajó con las leyes para el pueblo. La descendencia de Abraham no sería abandonada por el Padre. La descendencia del Mesías jamás será abandonada, y somos nosotros. Abogados tenemos para con el Padre, y Él pelea nuestras batallas, y Él nos levanta y nos renueva. Él nos restaura. Bendito sea el nombre de Jesús.
Él nos ayuda. Debemos entender que en Dios no todo está perdido. Él nos da una segunda oportunidad. Debemos entender que Él se acuerda de que somos polvo y hace misericordia para con nosotros. Debemos entender, bendito sea el nombre de Jesús, que Él, gloria es el nombre de Dios, en este día te está diciendo: yo quiero hacer un pacto nuevo contigo. Pero ese pacto que Él hace con nosotros es como el pacto que dice Jeremías 31. En los versos del 31 al 34, Jeremías dice, o el Señor a través de Jeremías: y en los últimos tiempos haré un nuevo pacto con vosotros. No como el pacto que hice con sus padres, que lo invalidaron, sino un nuevo pacto. Y el nuevo pacto será que pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Ya no estarán en una tabla, ya no estarán, benditos el nombre de Jesús, en una tabla de piedra guardada ya. No. Van a estar en nuestras mentes y nuestros corazones. Y dice el profeta: porque cada uno ya no tendrá necesidad de su compañero decirle: mira, conoce a Dios. Ya no es necesario. Los pastores estamos para guiarles, para dirigirles, para orientarles, para ayudarles. Pero ya no es necesario que digamos: aquí está Dios, mira, Dios conoce a Dios. No, dice Jeremías que no será ya necesario, porque Dios se le va a revelar a cada uno. Porque me buscaréis y me buscaréis de corazón y me conoceréis y me encontraréis, dice el Señor. Porque le buscaremos de corazón. Esa es la ventaja que tenemos hoy, que tenemos lugar, tenemos acceso directo al amado. Y el Señor nos da una segunda oportunidad. Bendito sea el nombre de Jesús. En esta mañana Dios quiere que tú sepas que no todo está perdido, que Dios te redime y te restaura. En el Congreso, de diferente forma, tratamos un mismo tema. Todas las predicadoras. Dios tuvo un hilo conductor. Miren, caballeros, fue impresionante. Lástima que fue para damas solamente, porque el hilo conductor del Espíritu Santo dirigió el Congreso como Él quiso, hacia donde Él quiso, e hizo como Él quiso. Bendito sea el nombre de Jesús. Y algo que ha estado preocupando terriblemente, por lo menos en mi caso como pastora, tal vez en República Dominicana, y es el brote de depresión que ha venido post pandemia. Ha venido un brote de depresión muy fuerte. Muchas personas en manos de psicólogos, la pastora decía, afuera se suicidan, aquí adentro tenemos un refugio, tomando pastillas y haciendo cosas. No está mal ir a buscar ayuda profesional, no está mal, yo estoy de acuerdo con eso, porque para algo Dios le dio la sabiduría y los puso. Pero lo que tenemos que entender es que un médico nos da una pastilla para aliviarnos en el momento, pero cuando pasa el efecto del medicamento, la realidad continúa igualita como antes de tomarnos el medicamento. Lo único que restaura una vida por completo, la levanta de las cenizas y le da una segunda oportunidad a esa mujer, a ese hombre que estuvo bajo depresión, que pensó que todo lo había perdido, que cree que ya no puede más. Lo único que le hace levantarse, restaurarse y recuperarse es un encuentro personal con el Señor. Solamente la gracia del Señor es que edifica nuestras vidas y es que hace el milagro en nosotros. Segundas oportunidades. Dios le dio una segunda oportunidad a Moisés. Le devolvió las tablas. El pueblo no fue destruido porque Moisés le acordó el pacto que había hecho con Abraham. En esta mañana hay una segunda oportunidad para ti. Sí. Y estoy hablando a nosotros, los que estamos dentro de la iglesia, los que le servimos al Señor, que hemos conocido el propósito de Dios,
y que en nuestra angustia muchas veces nos hemos desviado de ese propósito. Que en nuestras agendas apretadas nos hemos apartado de ese propósito. Que en nuestra intolerancia hemos abortado el propósito. Que en nuestra falta de dominio propio, de paciencia, nos hemos desesperado y no hemos esperado el tiempo de Dios y hemos hecho como hemos querido. A nosotros nos habla el Señor hoy. Y a nosotros nos dice el Señor: mi propósito contigo permanece intacto como al principio. Quiero comenzar de nuevo contigo. Lo voy a hacer otra vez. Lo voy a hacer otra vez. Es el Dios que restaura. Es el Dios que no se olvida de nosotros. Isaías dice: ¿acaso se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Hace una pregunta al Señor y Él mismo la responde: de ninguna manera. Pero si ella se olvidare, yo jamás, escucha lo que te dice el Señor, yo jamás me olvidaré de ti. Familia Sinaí, Templo Sinaí, ustedes están en el corazón de Dios mismo. Y Dios mismo les formó, los trajo hasta este lugar, le dio este lugar y ha hecho más de lo que ustedes esperaban que Dios podía hacer. Su gracia y su misericordia ha sido buena y compasiva con ustedes. Dios no le ha dejado quedar en vergüenza. Y cada proyecto Dios lo ha respaldado. Aún cuando parecen cosas de locos, Dios lo ha respaldado. Dios puso una visión en su corazón y la ha respaldado. Y la seguirá respaldando. Porque escucha bien, casa Sinaí, llega un advenimiento sobre ustedes, llega un tiempo de restitución sobre ustedes, porque muchos de ustedes perdieron de lo que tenían y Dios les va a restituir al 100 por 1. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay una visión que está sobre el ángel de esta iglesia. Familia Sinaí, envuélvanse en la visión del ángel de la iglesia. Mire, donde pastoreamos en República Dominicana, yo pastoreaba en otra comunidad llamada Dubó. Es un campo de San Cristóbal. Por circunstancia, nos tuvimos que mudar hasta San Cristóbal, hacia la ciudad. Tenemos casa en la ciudad, la habíamos rentado y nos mudamos para pastorar la iglesia en el campo. Dios nos sacó con violencia, pero nos dejó pastoreando allá. Tuvimos que mudarnos a nuestra casa en San Cristóbal. Cuando nos mudamos hasta San Cristóbal, allá el Señor comenzó a tratar con nosotros. Ya no podíamos estar siempre como estábamos en la iglesia porque estábamos muy lejos. Y comenzamos a hacer unos matutinos, comenzamos a hacer oración. Mi mamá, mis hermanas, mi tía, algunos familiares. Los matutinos comenzaron a crecer y comenzaron a añadirse vecinos a orar con nosotros. De esa forma comienza la iglesia que pastoreamos hoy en la sala de mi casa. Comenzamos a buscar local porque no cabemos ya en mi casa. Y una fundación de discapacitados que hay allá en San Cristóbal nos presta su local de reunión para que nosotros demos culto ahí. Que estaban en un parque industrial que le habían permitido a ellos entrar a ese parque industrial para que puedan reunirse. Yo le pregunto, pastor, a Leonardo, el presidente de la fundación. Le digo: Leonardo, ¿tú nos permites decorar un poquito aquí? Me dice: claro, pastora. ¿Nos permite poner unas cortinas en el fondo? Claro, pastora.
¿me permite poner una plataforma para que podamos poner el púlpito? Me dice, pastor, ustedes son una iglesia, que es lo que tienen que hacer claro. Una cuba de Dulan, literalmente. Para encontrarnos tenía que ser que alguien fuera allá, porque estábamos en un parque industrial. Lo que habían eran compañías. No había forma de nadie ir a ese lugar, de pasar por ahí y escucharnos, porque abríamos de noche, cuando todo estaba cerrado. Ahí comenzamos a trabajar. De repente se nos llena el localcito. Y cuando se nos llena el local, comenzamos a buscar un local más grande. Una hermana de la iglesia me dice, pastora, vamos a hacer un termómetro. Yo, ¿cómo un termómetro? Me dice, vamos a hacer un termómetro. Ella dibujó un termómetro literalmente. Lo puso en una pared de una habitación que no estaba visible. Me dice, cada vez que los hermanos vayan trayendo ofrenda para juntarlo de mudarnos, el termómetro se va a ir calentando y va a ir subiendo. Digo, bueno, pues hazlo. Tenemos que buscar local. Endeudados, afligidos, dañados. Así era la membresía que teníamos. Literalmente. Personas que habían perdido familiares cercanos. Mi familia completa era una de las enlutadas. El mismo día que entramos a ese lugar, o que nos dieron el sí de ese lugar, que nos llamaron para confirmarnos, ese mismo día estábamos celebrando el funeral de mi primo. Era hermano de 21 años que acababa de morir en un accidente. Teníamos otra familia con un feminicidio. Personas con notificaciones de embargo. ¿Saben lo que son notificaciones de embargo? ¿Verdad que sí? Con notificaciones de embargo, con deudas, con llamadas. Esa era la membresía que teníamos. Y yo, que era la pastora, estaba dañada, adolorida y enlutada también, y endeudada también. Cuando estamos buscando local, porque ya tenemos que salir, y del parque industrial nos piden que salgamos, porque no pueden tener iglesia allá adentro, no encontramos local alguno. Hay un solo local en el centro del pueblo, que es el cine, el antiguo cine de la ciudad, frente a la plaza o al parque central. Un local para 600 personas. Imagínense ustedes, éramos como 30. Un local para 600 personas. Que en aquel entonces pagaban 90,000 pesos, que son $2,000 más o menos. Yo le digo, me insisten los hermanos, Jonathan, uno que era, vive ahora aquí en Estados Unidos, en ese momento era pastor asistente, y me dice, pastora, vamos a ver el cine, vamos a ver el cine. Me insisten que vamos a ver el cine. Pues yo venía a un congreso aquí en Estados Unidos, en Long Island. Y la semana antes de venir, le digo a Jonathan, llámate a la gente del local del cine y vamos a verlo. Cuando vamos a ver el local, era literalmente una ruina llena de escombros. Una ruina tan grande que el corredor que nos llevó a verlo nos abrió el candado y nos dijo, yo no puedo entrar ahí, entren ustedes, vean y después me dicen. Entramos y vimos y salimos. Le digo yo, ¿cuánto paga esto? Me dice, bueno, si los dueños lo arreglan, lo pintan y arreglan el techo que estaba filtrando por todas partes, son 100,000 pesos. Si ustedes lo reciben así como están, son 70,000 pesos. Yo miro y le digo, no, está bien. Me dice, pero pastor, hagamos una propuesta. Usted nos hizo venir de Santo Domingo hasta San Cristóbal para dejarnos ir así, hagan una propuesta. Yo entendía que mi propuesta era como la película, una propuesta indecente. Y no me atreví a decirle lo que yo pensaba, lo que yo creía. Y le digo, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Lo vendían en 12 millones de pesos. Le digo, si ustedes pintan dentro y arreglan el techo, yo le doy 40,000 pesos de renta. Ellos pedían 100. Y si lo venden, le doy 10 millones de pesos. Ellos pedían 12. Con una congregación de enlutados, afligidos y endeudados, y solamente teníamos 40,000 pesos. Yo me voy a la actividad y allá Dios me habla.
Y me dice el Señor: cuando llegues a tu país, te doy un edificio para la iglesia. Te dice el Señor que no temas ni a lo costoso del proyecto, ni a lo grande del edificio. Que te levantes y camines, porque mientras tú camines, yo voy a ir abriendo puertas delante de ti. Y el Señor me dijo: no vendrán desde fuera, con ustedes lo voy a hacer. Cuando yo reuní a los hermanos de la iglesia, ya usted se imagina el escándalo. Cuando Dios me dijo eso, allá le digo a Jonathan, búscame el número de la gente que Dios me habló y me dijo que no va del local, vamos a llamarlo. Mire, esa gente son católicos, apostólicos y romanos. Y de los evangélicos, ya usted se imagina. Cuando yo le pregunto, yo llamo y me dice el pastora, estábamos buscando su número y no lo encontrábamos. No sé qué fue lo que usted hizo, no sé qué usted oró, pero su propuesta fue aceptada, que la mande por escrito. Para hacerle el testimonio largo corto, entramos al local. La reparación se llevó 2.6 millones de pesos. Se llevó la reparación. Pero cuando estábamos allá entonces, vinieron los días de apriete, pastor. Se nos hacía difícil pagar el local. Los 40,000 pesos. Y yo recuerdo que un día la iglesia comenzó a crecer. Muchos se quedaron en el camino. Muchos no estaban de acuerdo con que entremos a ese lugar. Decían que íbamos a cambiar, que nosotros éramos una iglesia de familia, que si nos mudábamos a ese lugar más grande iba a ser diferente. Se quedaron algunos en el camino, que son hijos pródigos. Yo espero que vuelvan, porque no están en ninguna iglesia los que se quedaron en el camino. El asunto es que un día orando, y ahí es donde quiero llegar, pastor, por eso estoy contando este testimonio. Un día orando, le digo: Señor, tú nos trajiste hasta este local solamente para probar nuestra fe, para mostrar que tú con pocos haces mucho. Como dice la palabra, la Biblia dice que el Señor no necesita ni muchos ni pocos, que Él lo va a hacer como quiera que sea. Yo parafraseando el texto, bendito es el nombre de Jesús. Le digo: tú nos trajiste aquí solamente para probar nuestra fe. Es el tiempo de que salgamos, porque todos los meses pagamos el local, pero nos da mucha brega. Tenemos que hacer cosas y actividades para poder pagarlo. ¿Qué tú estás haciendo, Señor? ¿Quiere que salgamos de aquí? Vamos a hacer lo que tú digas. Y Dios me habló de forma audible, pastor, y me dijo: he permitido esta crisis porque los quiero bendecir. Y me dijo: y los voy a bendecir con los hijos de la casa, con los que crean. No tendrán que venir desde fuera. Los voy a bendecir con los que tienen. Y he permitido esta crisis para bendecirlo. Como que no entendí mucho al principio, pero después me llegó a la memoria lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Corintios, cuando dice: cada cual de cómo propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y el que siembra escasamente, segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Yo me paré simplemente, le dije a la iglesia lo que Dios me había dicho. Le dije a la congregación: Dios dice que permitió esta crisis porque nos quiere bendecir. El Señor dice que no viene gente de afuera, que no tenemos que salir ni a pedir ni a buscar a otro lado, que con nosotros mismos nos va a bendecir. ¿Cuántos creen que Dios lo va a hacer? Y les dije: yo creo que Dios lo va a hacer. Y Dios lo va a hacer de forma tal, bendito sea el nombre de Jesús, que lo que creamos y accionemos seremos prosperados, porque el cumplimiento de la palabra de Dios viene sobre nosotros. Los que no crean, gloria a Dios, eso es cosa personal de cada quien. Pero el que no crea verá desde lejos la prosperidad de lo que creamos. Yo dejé de pagar mi casa varias veces para pagar el local.
Hoy tengo 2 casas y varias propiedades. Los que creyeron, pastor, personas que tenían sus negocios en sus casas, hoy tienen naves industriales. Jóvenes que comenzaban a dar de lo que sus padres le daban, hoy son ingenieros y profesionales. Dios comenzó a bendecir la iglesia, prosperó la iglesia, nos hizo crecer de una forma maravillosa. No hemos atrasado ni debido ni un solo mes, y estamos preparándonos para cuando los propietarios tengan las documentaciones listas, poder comprarle el local. Hay otros que se quedaron en la misma crisis que al principio, porque no creyeron y no se movieron y no accionaron a la palabra que Dios dice. Escucha bien, familia Sinaí, lo que Dios te dice hoy. Hay una visión en esta casa. Hay cosas que Dios va a hacer. Dios está trayendo rompimiento en este lugar. Pero es necesario que te levantes y dé aún más de lo que has dado. Si crees que diste mucho, tienes que dar más. Y no me refiero a finanzas, pastor, simplemente. Estoy hablando de talentos, de dones, de sacrificios, de vida y de finanzas, tal vez en último lugar. Estoy hablando que Dios quiere levantar aquí una congregación que se dé por entero para recibir por entero de Dios. Estoy hablando que Dios le da segundas oportunidades a muchos que lo perdieron todo, para hoy multiplicarle al 100 por 1 lo que han perdido. Escúchame bien, no hay un solo que haya dejado familia, esposo, esposa, todo lo que fuese, dijo Jesús, por causa de la obra de Dios, que no reciba en este siglo multiplicado al 100 por 1 y en el siglo venidero la vida eterna. Pastor, Dios le está dando una segunda oportunidad a su casa, con su congregación. Dios le está dando una segunda oportunidad para que el sueño de muchos que lo han sepultado lo vean cumplidos. Dios le está dando una segunda oportunidad. Y mire, hablo en voz del Señor, porque Dios me trajo hasta Sinaí, no solamente para la restauración de las mujeres, sino porque aquí hay familias completas que serán restauradas, que serán levantadas, que son enfocadas otra vez al propósito de Dios y que verán la gloria de Dios manifiesta en sus vidas. Hay hijos que serán levantados y serán vueltos. Dios desata espíritu de acuerdo entre ustedes en sus matrimonios. Todo aquello que traía división, pastor, sale en el nombre de Jesús. Dios desata unidad. Dios unifica las familias. Y no se sorprenda, pastor, porque el estilo de vida de Sinaí a partir de hoy cambia para los que crean. Segundas oportunidades. Dios les bendiga. Bendito es el nombre de Jesús.